Ese sábado, 20 de octubre del 2007, llegué a la casa después de haber obtenido la última caja que faltaba de somníferos y le manifesté a mi madre que ya tenía los medicamentos. Ella me ayudó a sacar las pastillas de los estuches. Fuimos a la licuadora, yo vertí la mitad aproximadamente de las pastillas del tarrito del frasco de morfina y yogur. Eso dio para un mug, un pocillo. Cuando terminó de fumarse su cigarrillo, tomó el mug y se bebió el contenido con decisión. Y luego vino un periodo en la cama ya recostada. Pasaron, no sé, 8, 10, 12 minutos y ya empezó a, digamos que a entrar como en el sueño profundo, y vino como una respiración muy pesada y como incluso sonora, ¿no? Como un cierto ronquido. Mientras tanto la tenía de la mano y fue entrando como en ese sueño profundo, y hubo un momento en el que ya yo me di cuenta que ya había pasado al otro lado del jardín. En estas ocasiones de muchas gracias que dar, las primeras para mí serían darle gracias a Dios por haberme permitido escribir un nuevo libro, un cuarto libro. Pude no ser así, pero ya terminé este libro y se llama Deslumbramiento. Nací en Sonsón en octubre de 1963. Fui segundo y último hijo de Gabriel Henao y Luzmila Alzate, sonsoneños y descendientes del puñado de aventureros que 2 siglos atrás dejaron arma de Río Negro, vadearon ríos, atravesaron bosques, escalaron cuestas y arribaron a altos valles donde se establecieron. Gabriel creció en el campo, atesado por viento y sol de tierra fría. Escasamente aprendió a leer y escribir y llevó en su juventud una vida disipada. Queda una fotografía de él a los 20 años. Esbelto, sombrero de piel ocultándole la frente, rasgos suaves y el aire ausente que le fue habitual. Un retrato de juventud muestra a Luzmila en la flor de la belleza, con traje negro ceñido de cuello alto, pelo corto a la moda, boca fina y dulce y oscuros ojos soñadores. Fue también de ascendencia campesina, trabajó desde joven y aunque tuvo varios pretendientes, solo amó a mi padre. Se conocieron en 1956 y se casaron en 1958. Tras 2 años de noviazgo, él emigró a Medellín, donde se empleó como agente viajero. Para ella, llegó muchas veces de sus quehaceres y posibilidades. Hacia más o menos 12, 13 años, yo entré en Sonsón a la biblioteca municipal. A mí ya me habían dicho que la bibliotecaria era muy brava, pero ese día entré y no resultó pues una mujer brava, sino al contrario, me dijo que si yo deseaba que me sacaran una tarjeta de lector. Y dije, sí, mire, tráigame una foto suya. Yo le llevé la foto y la pegó al carnet y me dijo, usted se puede llevar para la casa el libro que quiera de acá. Me pareció una oferta maravillosa. Yo me sentí como dueño de todos esos libros, de algún modo. Yo empecé leyendo las historietas de Tintín y la revista Selecciones. Así empecé yo durante meses, leí y releí. Y por eso el primer libro propiamente
literatura que leí fue el retrato de Dorian Gray, me acuerdo. Ahí quedé convertido en un lector y como con la sensación de haber descubierto un tesoro inagotable. ¿En qué momento ese lector se convierte en un escritor? ¿Y por qué? Eso pues sigue de alguna manera siendo un misterio. ¿Por qué? No todos los lectores se vuelven escritores o se antojan de escribir, ¿no? Pero es indudable que ese libro fue como la apertura y desde ese momento yo tenía ahí, pues, son 11, 12 años, ¿no? Mi primer poema es de mis 19 años, entonces pasaron unos 7, 8 años, ¿no? Antes de yo decidirme a escribir. Carmelita era robusta, de rostro curtido y con el pelo blanco recogido en trenza. La veo orando, leyendo la Biblia, diciéndonos nombres y virtudes de plantas o soplando el fogón, con el rostro encendido por el resplandor de las ascuas. Mientras tarareaba una canción, manipulaba cuchillos, cucharones y rollos de amasar, olía y desmenuzaba hierbas, esparcía sal y pimienta. Recuerdo que un día le mostró a mi mamá algo que tenía en la cabeza, pues como, no sé, una mancha, algo. Ya ella tenía 85 años. Bueno, ahí empezó el cáncer, ¿no? Y se fue, como quien dice, quedando en carne viva, toda. Era terrible. No resistía el contacto con la ropa, entonces eran plásticos que la tenían. Y además había un olor, ¿cierto? Siempre que invadió la casa. Al final, a nadie se le ocurrió, de todas las personas que rodeaban a la viejita, que una mujer de 85 años con un cáncer no tenía ningún prospecto, ningún, digamos, futuro. O sí lo tenía, el dolor, el suplicio. Y que, por razones humanitarias, se podía, pues, proceder a la eutanasia. Carmelita murió de cáncer de piel en 1976, a los 85 años. La vi amortajada entre flores y lloré ante su rostro demacrado hasta los huesos. Muchas veces me he dicho que la vida no vale ese suplicio. Seguíamos visitando a don Manuel y a la tía Carolina, pero un vacío y un silencio se extendían por la casa. Fue tan espantoso ese final de ella que yo vine ahí a confrontar muchas cosas, ¿no? Pensaba yo, y Dios permitió ese suplicio de esta viejita. Entonces ahí hubo como un momento de ruptura mía con la religión. O sea, ese fue un detonante. Después de la muerte de Carmelita, fue ya en Medellín el encuentro con la violencia durante 10 años, ¿no? Yo llegué en el 81 y no estaba como preparado para ese encuentro con la necrópolis. Medellín fue durante 10 años una necrópolis, ¿no? Escenas casi diarias, pues, de baleos y de cadáveres, en fin. Levitan en el aire del planeta esta mañana moléculas de flor, murmurios de ave y polvillo vestigial de mariposa. Partículas fugaces de rosada claridad atraviesan mis pupilas, impregnadas todavía de abismal tiniebla, y por vez primera hoy en el decurso de los días, he llorado de saberme el increíble habitante de una estrella, de saber que bogo aún en su atmósfera gloriosa y que habré de residir un nuevo día en su esplendor. Yo creo que lo significativo es que justamente en esa década
tan dura para la ciudad, yo me evadí de alguna manera con los libros. Y ahí fue que escribí mis 2 libros de poemas. Uno de ellos, Un día en el paraíso, es un libro exultante, colorido. Mis primeros recuerdos de mamá son los de una cálida presencia, emanando un olor grato, cubriéndome de besos, cantándome al oído, dándome la compota de avena o el aceite de almendras para la tos. La recuerdo inclinada sobre una labor de costura, desgranando mazorcas y pilando maíz, cuidando el jardín y atando flores en ramilletes. Vuelvo a oírla tararear una canción, recobro su voz, sus frases cariñosas. Vuelvo a verla poniéndose el carmín y perfumándose ante el espejo y saliendo de mañana para la iglesia o mirando ensimismada a través de la ventana. Mi madre sufrió una caída, se partió el fémur. Entre el año 99 y 2001 murieron las 2 tías, mi padre. Mi madre, además de la caída, empezó a quedar ciega y empezó la artrosis. O sea, en un lapso muy breve quedamos solos, ella y yo. Lo que más le entristecía, me parece que era la ceguera. El médico, el oftalmólogo, le sugirió operarse un ojo de cataratas y ver si podía recuperar algo de visión. Pues no, obviamente no toda, pero algo, y dame una lucecita, decía mi mamá continuamente. Se hizo la operación y la operación fracasó. No solo no vio más, sino que quedó peor. Y ya ella la cogió una tristeza de sentirse inútil, de sentir que ya no podía ver a sus hijos, por ejemplo, salir sola, que le gustaba mucho. En esos días yo pedí permiso en el colegio para llegar un poquito más temprano a la casa. Ella no se dio cuenta, pero yo vi que estaba llorando en la cama y yo fui a abrazarla, negrita, y me dijo: no quiero vivir así tan ciega, no quiero y no quiero. Y yo creo que ese fue el momento y yo le dije: yo hago lo que usted me diga. Y ella ya sabía qué era, que yo podía hacer por ella, ¿cierto? Yo podía o quedarme quieto y dejar que la providencia o una enfermedad o hacer algo. Entonces hay que ver que yo contaba con una muy buena comunicación con ella. Como vivíamos solos, yo le leía textos, conversábamos. Ella sabía de mi ateísmo pues desde siempre, muy tranquila con eso. Entonces, a partir de cierto momento, empezamos a tratar el tema propiamente del desenlace y de la muerte, y yo a comunicarle abiertamente mi opinión al respecto, ¿no? Que la vida es de uno y que no puede haber ningún pecado en disponer de una vida y tener una salida digna y dulce. No hay ninguna duda de que si mi madre hubiera persistido en la noción del pecado y de que estaba mal hecho, pues yo qué iba a hacer ahí, nada, esperar un desenlace probablemente muy triste, ¿no? Entonces mira que lo que pasó ahí fue que logré de alguna manera desatar ese nudo que le impedía a ella abrirse como a esa posibilidad de la muerte voluntaria. Yo creo que yo puedo sentirme muy tranquilo porque la única motivación fue el amor. No solo en ayudarla a ella, sino en yo también irme con ella. En el fondo era el amor. Cuando menguó la lluvia, salí una vez a caminar, a despedirme de la tarde, a reconciliarme con mi mortalidad y a dar gracias por haber sido un testigo privilegiado de este espléndido universo.
por los goces elementales de la vida, por el sol y la lluvia, por los pájaros y el viento, por la embriaguez, la exaltación y el júbilo, por la ciencia que me permitió el atisbo de un orden, de una cartografía, por tantas horas que la poesía perfumó, por las alas panorámicas de un libro abierto, por el silencio y la penumbra de los bosques, donde tiembla el alma ante la inmensidad del tiempo, por la impasibilidad de la tierra, por la agilidad del agua, por la sutileza del aire, por el resplandor del fuego, por la conciencia y la fraternidad, por el misterio y la belleza, por la maravilla y el canto. Por estos y otros muchos dones, y a unas horas de mi fin, me sentí justificado y a mano con la vida, podía morir en paz. Yo ya había tenido alguna vez y durante años en un gabinete de mi escritorio todo el dosaje, ¿no? Los omníferos y la morfina, ahí estaban, pero luego me pareció que ya estaba pasada la morfina, etcétera, entonces los deseché, y cuando ya mi madre expresó pues su intención de partir, entonces yo los volví a conseguir y pues tuvieron una eficacia del 50%, porque a mí no, conmigo no funcionó la dosis, ¿no? Yo llevaba 5 años viviendo solo con ella y digamos que el derrumbe de ese modo de vida era algo que no quería yo afrontar. Ahora, no tenía por otro lado como un incentivo suficientemente grande para seguir viviendo, porque lo que a mí más me ha gustado y para lo que yo creo que nací, que es escribir, eso resulta que yo llevaba 5 años sin escribir nada. Perdón, no más, llevaba más, casi una década sin escribir. Entonces me sentía como que no había un gran... Yo era profesor, pero no es lo mismo. Yo no quería ser profesor, quería escribir, no estaba escribiendo. Yo permanecí al lado de ella alrededor de 1 hora, recostado, con la mano de ella en la mía, susurrándole. Y al cabo de ese tiempo me levanté y recuerdo que inicié la redacción de la carta para mi hermano. Me miré al espejo, recuerdo detenidamente, y tuve esa sensación de que todavía era parte de la vida, ¿no? De todas maneras, era cuestión de romper la carta y asumir la muerte de mi madre, ¿no? Es decir, como la tentación de la vida por un momento, la nostalgia. Pero finalmente no, se impuso la decisión que ella había tomado. Preparé el cóctel, la misma proporción, pues, con respecto de mi madre. Me tomé el cóctel, fui a la cama, me acosté al lado de ella, la abracé y ya. Eso es todo lo que recuerdo. El Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Medellín está en la presente audiencia preliminar de las denominadas concentradas acá en el Hospital San Vicente de Paúl, Pabellón San José, cama 4, por el delito de homicidio, seguido en contra del señor Carlos Fran. Esta audiencia se inicia hoy, 23 de octubre del 2007, siendo las 11:37 de la mañana.
Se va a identificar, por favor, el indiciado, nombre completo, dirección, teléfono y cédula. Carlos Fram, 71. El primer recuerdo que yo tengo es justamente despertar en la cama del hospital rodeado de gente, de desconocidos. Dice, en el apartamento se hallan varios escritos, esto se dice en el informe ejecutivo de Policía Judicial, dentro de los cuales está uno marcado con el nombre de Iván, destacándose en el mismo que había tomado la decisión de asesinar a su señora madre. ¿Entendió el delito por el cual está siendo investigado? No entendí. El delito es homicidio. Le pregunto entonces ya formalmente si usted desea o no aceptar responsabilidad o la autoría del delito de homicidio en la persona de su madre. ¿Desea aceptar este homicidio, sí o no? No, no acepto. Le comunico que usted no puede... El panorama ahí estaba muy difícil, pero finalmente había en mí algo satisfactorio, y era pensar que había cesado ya el sufrimiento de mi mamá. El señor Carlos Fram es peligroso para la sociedad y que por tanto es indispensable imponerle la más alta medida de aseguramiento que se encuentra vigente en el ordenamiento actual. Era un caso realmente muy novedoso en la jurisprudencia nacional, entonces no había precedentes. Las fiscales, porque recuerdo que eran 2 fiscales, mantuvieron su acusación y su postura hasta el fin, pese a no contar con evidencia, pese a no tener testigos, por ejemplo, pese a que mi hermano no demandó ni se declaró víctima. No hay prueba, insisto, no hay prueba de la manifestación de la voluntad o del querer de la señora Luzmila de quitarse la vida. Entonces, señor juez, no hay otra explicación de la autoría de la muerte de la señora Luzmila distinta a que el señor Carlos Fram le cegó la vida con una dosis de morfina. Yo creo que sí se requiere dar un salto. Por ejemplo, si uno es creyente, el salto por el cual desaparece la noción de pecado, ¿no? El mismo Carlos Fram esta mañana lo reiteró. Ella era una mujer muy religiosa, muy piadosa. Ella sentía alivio espiritual cuando iba a la Eucaristía. Sí, una persona como la señora Luzmila sabe que suicidarse es pecado. Mi madre logró dar ese salto de considerar que no solo no era pecado, sino que no se podía esperar de un Dios que supuestamente es benévolo y misericordioso. No podría, pues sería impensable que juzgara como pecaminosa una salida dulce de alguien, ¿no? Y digna. Mira la paradoja, ¿no? Parece como si a Dios le gustara más las muertes violentas, cruentas, sangrientas. Pueden sentarse. Antes de dar a conocer la sentencia, verificamos la asistencia de las partes. Flor María Hurtado Pérez, fiscal seccional código 12. Buenos días, mi nombre es Carlos Fram. En el juicio oral, no se probó que la conducta del acusado constituyera un homicidio agravado, como se le atribuyó en la acusación, sino una ayuda o inducción al suicidio, pues fue un acto de amor, de piedad, antes que un acto de crueldad, conforme a la historia clínica y el testimonio del acusado, y la Fiscalía no probó que los hechos fueran distintos a como lo declaró este. Lo que pasó con mi madre es que nos vimos en un estado de indefensión. No teníamos nadie a quien recurrir. ¿Qué le habría dicho el cura? Aguante, señora, espere. ¿Qué le habría dicho el médico? Espere, señora, no me pida eso que es delito. Yo obedezco al juramento hipocrático. ¿Ante quién nos íbamos a dirigir? ¿La EPS? Nadie le iba a ayudar. No había nada que hacer, esperar, y no me parece justo. Entonces yo me sentí en el deber de protegerla
Así pues, el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide revocar las sentencias objeto de apelación y en su lugar dispone precluir el juicio adelantado contra Carlos Fran por la muerte de su madre Luzmila Alzate Henao en la noche del 20 de octubre de 2007. Cúmplase, se levanta la sesión. Fue muy claro para mí que si me había sido dada, digamos, la posibilidad de seguir vivo, no tenía ningún sentido regresar al tipo de vida que había llevado y del que justamente quería también escapar. Se abre para mí la posibilidad de la prosa, ¿no? De la novela, del relato. Yo he escrito poesía. Eso sumado a la solidaridad de los amigos, que fue muy bello eso, me dio como mucha razón para seguir. La posibilidad de escribir, ya tenía como una historia ahí, eso me ayudó a sobrellevar ese trance tan difícil de la cárcel, por ejemplo. Yo nunca había pensado en serio estar en una cárcel. Asistimos esta noche al desdoblamiento de Carlos Fran, un proyecto concebido hace 7 años. Me gustaba aventurarme en los anaqueles, me gustaba ese ámbito de silencio, soledad y sabiduría. Me gustaba explorar librerías en busca de libros bellos, escudriñarlos, acariciarlos y olerlos. ¿Cuántos libros han pasado por mis manos, cada uno con su olor íntimo? Libros con letras sobre dorada a fuego en el lomo y cantoneras de tapirete, guardas de seda con frontispicio, tipos redondos, capitulares y viñetas, libros magníficamente iluminados, ediciones en rústica de doble columna, hoja granulosa y pliegos para cortar, pequeños tomos de poesía para llevar en el bolsillo y leer en la calle, al aire libre, libros abiertos entre las manos, sostenidos en las rodillas o esparcidos sobre la mesa, como un rebaño adormilado, libros polvorientos, descabalados y carcomidos por la humedad, libros y más libros, y ese aroma a papel, tinta y cola de encuadernar, rarezas literarias adquiridas en tiendas de viejo y que nos transportan a otros mundos, obras subyugantes que no dejamos hasta leer la última palabra, libros venerables que nos encumbran y esclarecen y han de acompañarnos, libros melodiosos que acunan o filosos que dejan cicatrices, libros caudalosos donde hierven pasiones y resuenan gritos que estremecen la tierra, donde hay destellos de espadas y personajes de sangre y furia, libros ennoblecidos por los siglos y cuyas páginas desprenden al leerlas un delicado perfume de inmortalidad. Muchas gracias. Yo soy de los que piensan que ya que existimos, hay que aprovechar antes de que se desvanezca este sueño, aprovechar que tenemos un aparato cognoscitivo tan complejo, que somos tan propensos al cuestionamiento, al asombro, a la maravilla, a la belleza. La actitud ante la muerte no es distinta a la actitud que se tiene ante la vida, creo yo, no tiene por qué ser así. Entonces el libro Deslumbramiento, en ese sentido, de una manera más sutil, es una gran defensa de la libertad y en esa medida de esa libertad, la que dice Jules Renard, pone en boca de Adriano la libertad de decir hasta cuándo
se es útil. Este libro, Final Exit, cuya primera edición es del año 91, ha sido revisada por el autor para incluir el apartado que trata de los gases inertes. Estas ideas de usar el gas como el propiciador del estado de sueño que se necesita para una transición, digamos, que no comporte ningún tipo de molestia. La técnica del helio entonces se reduce a estos 4 componentes, que son el tanque, la manguera, la bolsa plástica y la banda elástica. La bolsa se llena de helio, expira todo el aire que tenga y en ese momento baja la bolsa. Entonces uno se recuesta cómodamente y en segundos, según Humphrey, se pierde el conocimiento. Y en 5 minutos hay ya muerte cerebral. Procedo a manifestar mi criterio, intención y voluntad respecto a que en caso de llegar a encontrarme en el futuro con enfermedad en estado terminal, acompañada de sufrimiento, determinado por mí como insoportable, autorizaré a un médico para que, en el marco de lo establecido en la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, me proporcione medicamentos en dosis letales para acceder a la muerte digna de manera rápida, segura y apacible. Se presiona para que quede bien inserta. Bueno, la manguerita iría adentro. De todas maneras, ahí está cubriendo las orejas, las cejas casi, ¿no? Están las cejas. Vamos a ver qué pasa. Y luego muy bien, es frío, ¿no? Es agradable la sensación incluso, tan fría, ¿no? Yo no quiero morir sudando como he vivido. Yo pienso que tener a mano, así no se vaya a usar, tener los elementos para la liberación es, ya me parece, como, por decirlo algo, como el insomnio que tienen el nochero los omníferos. Saber que los tiene ahí probablemente a veces ni los tendrá que usar, ¿no? Es un acto prudente, me parece. Aunque sigo considerando que la muerte es la primera noche tranquila, como dice el poeta inglés, no hay prisa, ¿no? Entonces, en este momento, la sensación mía es como de, sí, como de una gratitud porque la vida sigue siendo para mí una fuente de curiosidad, de placeres, de asombro, y mientras se mantenga ese estado de cosas, vale la pena, ¿no?
punto en el cual pues quisiera salir con mis libros, llevarlos, digamos, a otra parte, a otro país de habla hispana, a ver qué pasa. Y simultáneamente he visto más bien cómo de una manera inconsciente casi se han ido configurando algunas ideas, uniendo cosas, ¿no?, con miras probablemente a un siguiente libro, pero pues estoy como en una fase muy embrionaria, digámoslo así, ¿no? Yo era un profesor de literatura, escritura, pero el poeta no estaba por ningún lado. Entonces, lo que quedó fue el profesor de literatura, de ese lado del muro, digamos, y nació o renació el escritor, digámoslo así, hasta este momento, y esa es mi apuesta, vivir en tanto pueda ser útil de la única manera en que yo sé hacerlo, que es con la escritura.